A ver, estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. En esta mañana tenemos un tema destacado que es el retrato, ¿sí? Agradezco a las dos estudiantes que están en línea y vamos a ser partícipes con ella la clase de hoy. Y también la clase va a ser grabada y colgada en YouTube para poder verlo posteriormente con los estudiantes que no han podido ingresar en esta sala. Muy bien, hoy día vamos a hablar acerca del retrato. Cuando hablamos del retrato, muchas veces nosotros nos imaginamos imágenes como están en la diapositiva, ¿no? Pensamos de repente que dibujos que nos dibujan acerca de nuestro retrato, ¿no? Pero hoy día no vamos a hablar del retrato exactamente como dibujo, como de repente como arte, sino vamos a hablar del retrato como literatura, ¿sí? El retrato como literatura. Porque la palabra retrato también lo podemos hablar como arte. Y en el arte, el retrato son estos dibujos, miren, ¿sí? Son dibujos. Pero le he puesto estos dibujos porque traen a colación también lo mismo que vamos a hacer el día de hoy. Mientras que el retrato como arte se dibuja a la persona, sus características físicas, eh, de alguna forma son tan evidentes que si miramos una foto de Shakira y lo miramos el dibujo de Shakira, también diremos que es el retrato de Shakira, porque lo dibujaron ahí. Lo que yo quiero que entiendan, que cuando hablamos de retrato, como dibujo, como arte, serán las imágenes. Pero cuando hablamos del retrato literario, no hablamos de imágenes exactamente, hablamos de textos, de letras, de palabras. Y vamos a ver entonces sobre esa función del retrato, ¿sí? El retrato literario, ¿sí? Muy bien. Eh, la siguiente diapositiva nos indica, por ejemplo, que para describir a una persona, ¿resaltarías más las cualidades físicas o de personalidad? A ver, es una pregunta, miren, si ustedes quieren describir a una persona, quieren describir a su amiga, a su amigo, de repente tienen un amigo ustedes, ¿sí? O una amiga, y quieren describirlo. Ustedes cuando describen a su amigo o a su amiga, ¿qué destacan más? ¿Qué resaltan más? ¿Las cualidades físicas o las cualidades de su persona? A ver si me contestan esa pregunta. Si ustedes describieran a su amigo o amiga, ¿qué describirían más? ¿Su aspecto físico o cómo es como persona? ¿Sí? Cuando hablo de aspecto físico, hablamos de sus ojos, de su cabello, de su rostro, de su figura, ¿sí? Y cuando hablamos de personalidad, hablamos de sus cualidades, ¿no? De lo que tiene ella, lo que es contigo, ¿sí? A ver, Michelle, ¿qué resaltarías más tú de tu amigo o amiga? ¿Sus características físicas o de personalidad? Su personalidad. Muy bien. Valeria, También personalidad. ya, personalidad. Muy bien. Muchas veces los adolescentes mayormente, ¿no? Describen a su amiga, en este caso, o a aquella compañera del colegio que les gusta de repente, lo resalta más de un aspecto físico, ¿verdad? Que tiene cabello largo, tiene sus ojos bonitos, tiene un rostro bonito, qué sé yo, que camina de esta manera, camina de la otra manera. Entonces, quiera que no, mayormente tratan de resaltarlo su figura física, pero pocos resaltan su aspecto de personalidad, como ustedes lo han dicho, ¿no? Que les gustaría más hablar del aspecto personal, o aspecto cualitativo, ¿no? Mírenme, aquí hay un ejemplo, no sé, a ver, no sé si se dan cuenta, bueno, aunque el texto ya lo dice, de Paco Yunque, ¿verdad? Miren, dice Paco Yunque es un niño provinciano que llega al pueblo donde su madre trabaja como empleada en la casa de los Grieves, los señorones de la zona. El siguiente párrafo lo lee Michelle y el último Valeria. Este niño de origen campesino, delgaducho y poco espigado, de cabello negro,
des- desteñido y despeinado. Es matriculado en el colegio del pueblo para que acompañe en las clases al hijo de los patrones, Humberto Gray, niño de su misma edad que constantemente lo humilla. ¿Tu audífono, Valeria? Este niño de origen campesino, El último párrafo, delgaducho. Valeria. El último párrafo, Valeria. Ya lo leyó eso. Ah, ya. Ok. Como era la primera vez que frecuentaba con muchos niños, se mostraba tímido y apocado, con baja autoestima. Sin embargo, era un estudiante aplicado, atento y respetuoso, a quien debió responderle el premio de honor del colegio. Pero este le es arrebatado con malas mañas por Grieve. Muy bien. Quiero que me indiquen qué palabras hacen suponer las cualidades, y lo voy a resaltar con amarillo, las cualidades físicas. A ver, dígame las palabras que para resaltarlas. Palabras que resalten sus cualidades o sus aspectos físicos, ¿sí? A ver. Por ejemplo, míreme. Por ejemplo, yo digo la palabra delgaducho. Por ejemplo, sería una palabra que resalta su aspecto físico. ¿Qué otra más? El cabello negro desteñido. Muy bien. Cabello negro y desteñido. Resalta su aspecto de su cabello, aspecto físico. ¿Qué más? Tiene baja autoestima. Despeinado y también poco espigado, también es parte de su aspecto físico. Baja autoestima no es su aspecto físico, vendría a ser ya una personalidad, en este caso es su personalidad, su cualidad. Sí, eso lo vamos a colocar también, pero de forma de otro color. Lo voy a colocar de color rojo, su aspecto, su cualidad. Si por ejemplo era de baja autoestima, si por ejemplo era tímido y apocado, son palabras que denotan su cualidad, su persona, cómo es, ¿sí? También, por ejemplo, estudiante aplicado, ¿sí? También esa es su cualidad, era atento, era Y respetuoso, es respetuoso. su cualidad, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Qué otras palabras, a ver, que nos faltan resaltar de repente ustedes que consideren? Aspecto físico y su personalidad. Aspecto físico estamos haciendo con amarillo y su personalidad con rojo. Bueno, creo que hemos colocado, creo, todas aquellas palabras que denotan su aspecto, ¿verdad? Miren, estas palabras ayudan, prácticamente alguien puede decir, profesores, pero este caso ese es un texto narrativo de un niño, sí, pero a esto se le llama el retrato, a esto se le llama el retrato, ¿sí? Se le llama un retrato. Profesor, no se escucha bien. Bien, ahora sí. Les decía que estas palabras hacen denotar el retrato del niño. Mejor dicho, estas palabras nos ayudan a identificar el niño. Y si hay una imagen, mucho más todavía nos ayuda a poder conocer acerca de este niño. Las palabras delgaducho, poco espinado, de cabello negro, desteñido y despeinado. Entonces, esas palabras nos ayudan a identificar su aspecto físico de este niño, ¿sí? Y esto le llamamos el retrato, porque mientras tú lees, tu mente se va imaginando cómo es este niño. Y miren, a través de esta lectura, alguien dibujó este retrato de este niño, ¿no? Miren,
Vamos a seguir con las diapositivas. Y tenemos aquí, por ejemplo, una información que dice, construye tus aprendizajes. ¿Sí? Vamos a construir nuestros aprendizajes en esta mañana con respecto a este texto. Y dice así, ¿sabes qué es un retrato escrito? ¿Qué aspectos de Paco Jung que han sido descritos en el texto? Ahí está. El retrato es un texto de tipo descriptivo. Sobresale la descripción de un personaje y responde a las preguntas clave. Son dos preguntas. ¿Cuáles son estas dos preguntas que debe responder un texto? El texto que hemos leído nos ha respondido quién es el personaje. Sí, sí nos ha respondido. Ahí decía que era delgaducho, era de baja autoestima, era muy inteligente, ¿no? Y etcétera. ¿Y cómo es? También nos ha dicho, ¿cómo es? Es delgado, despeinado, todo nos ha dicho acerca del niño. Por lo tanto, es un retrato escrito, ¿sí? Ya les dije que había dos retratos, dos formas de retrato. Un retrato escrito, textualmente, y un retrato dibujado, que también tú puedes dibujarlo sin escribir ninguna palabra. Lo dibujas despeinado, lo dibujas ahí medio tímido, ¿sí? Entonces, el retrato refleja en un dibujo la personalidad y el aspecto físico, pero el textual nos ayuda mucho más todavía a reconocer muchos aspectos físicos y también psicológicos. Cuando hablo de psicológicos, también me estoy refiriendo a su personalidad, ¿ya? También puedo decir personalidad, también se le llama cualidad, o también se le llama su aspecto psicológico, ¿ya? Muy bien, saludamos a Fernanda, que acaba de ingresar también. Muy bien. Profesor, buenos días. Buenos días, Fernanda. Buen día, Hola, Fernanda. Fernanda. Muy bien. A ver, Fernanda, ya que ingresas, a ver si nos lees estos dos párrafos o dos textos que están ahí en la imagen. Fernanda, si pudieras leer lo que está ahí, si puedes. A ver, espera. Profesor, ¿en dónde están? Porque hoy te he llegado tarde. Estamos en el retrato, hija, pero quiero que lea lo que está en la pantalla. Después explico lo que tienen en sus manos. La impresión, después explico. Ya. El retrato es el recurso que no solo nos presenta al personaje, sino que nos hace visibles, creíbles y cercanos. Por supuesto que sí. Se dan cuenta cuando ustedes leían a Paco Jung que el texto anterior nos acercaba a la realidad de Paco Jung, ¿no? Nos hacía imaginarnos cómo era y cómo le estaba pasando en ese colegio por primera vez que se iba, ¿no? Y también veíamos todo acerca de las características de Paco Jung, que ya sea físicas o psicológicas. Recuerden que cuando digo psicológicas, también me refiero a su personalidad, ¿ya? Muy bien. Entonces el retrato, en resumidas cuentas, el retrato que ustedes y nosotros estamos aprendiendo el día de hoy, ¿sí? Es como si fuera un dibujo de alguien, le dibujaba así nada más de forma como un icono. El retrato presenta dos cosas, ¿sí? En el retrato vamos nosotros a representar sus características, ¿sí? Sus características, ¿sí? Sus características. Pero estas características, ¿sí? Van a ser, ya sabemos cuáles son esas características. Estas características van a ser su aspecto físico, ¿sí? Su aspecto físico y su aspecto psicológico, ¿sí? Su aspecto físico y psicológico, ¿ya? Recuerden que cuando yo digo físico, creo que está sobreentendido, ¿no? Ese aspecto, ¿cómo puedo decir? Lo que es el niño, lo que tú ves, su aspecto visible, ¿no? ¿Cómo es?
¿sí? ¿Cómo es? Y su aspecto psicológico también me estoy refiriendo, por ejemplo, su personalidad, ¿sí? Su personalidad, ¿sí? Estamos hablando ahí de su personalidad, ¿sí? Entonces, ya sabemos que cuando hablamos del retrato, estamos hablando de sus características físicos y psicológicos. Y cuando hablo de psicológico, hablo de su personalidad, ¿sí? Acá, en aspecto físico, estamos hablando cómo es, ¿sí? Cómo es físicamente, ¿sí? Cómo es físicamente, ¿sí? Aquí hablamos cuando estamos hablando de aspecto físico. Y aquí, en aspecto psicológico, estamos diciendo cómo es cualitativamente, ¿sí? ¿Ya? Mientras que acá hablamos de lo físico, aquí hablamos de sus cualidades, las cualidades que tiene. Es tímido, es honesto, es respetuoso, es malo, es engreído, ¿no? Es orgulloso, ¿no? Estas características, ¿sí? Yo lo voy a tomar una fotografía porque quiero que esto lo anoten ustedes en su cuaderno, ¿sí? Y como de repente no hay mucho tiempo para poder estar copiando, entonces yo voy a enviarlo por el WhatsApp para que ustedes lo vean después. Muy bien, entonces recuerden estas dos características. Pero no es una imagen, ¿ah? No es una imagen, sino que el texto mismo, ¿sí? El texto mismo nos va a dar esas evidencias, ¿sí? El texto mismo, voy a imaginar que estos puntos son el texto. Ese texto mismo nos va a representar a la imagen, el retrato mismo de esa persona. Tanto así que si yo leo este texto, me voy a imaginar exactamente cómo es aquella persona. A eso nos referimos con el retrato, y aquí voy a agregar una palabra, el retrato literario. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ello, nos referimos a un retrato literario. No exactamente como retrato, como dibujo, sino como texto. ¿Ya? Muy bien. Siguiendo con las diapositivas, nos quedamos aquí. Vamos a las diapositivas, nos quedamos a ver. ¿Sí pudieron ver lo que estaba en la pizarra? ¿No? Ah, pensé que podían verlo, y pero ahora sí lo ven, ¿no? Esto lo acabo de enviar al WhatsApp, ¿sí? Disculpe que no me percaté de haber sacado la compartición de pantalla. Les decía que en el texto, en la imagen, dentro de un texto, nos ayuda a representar cómo es aquella persona que está representando el texto. Y presenta características de dos tipos, físico y psicológico. En el físico nos demuestra cómo es físicamente, y en el psicológico su personalidad, cómo es cualitativamente, ¿sí? Cómo es cualitativamente, su personalidad, ¿ok? Ya lo envié al grupo de WhatsApp para que puedan ustedes visualizarlo después. Muy bien, ahora vamos a seguir compartiendo la pantalla para poder visualizar los demás ejemplos. Miren, a ver si lo lee Michelle. Voy a leer primero arriba. Dice, para escribir un buen retrato y que este sea completo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Michelle. Observar y seleccionar los rasgos más destacados de la persona, tanto físicos como de carácter. Cuando hablo de físico y carácter, ahí hay que recordar que ya lo físico ya lo expliqué, y lo carácter se refiere a lo psicológico también, ya es lo mismo, ¿ya? Psicológico o cualitativamente es lo mismo. Sigamos, Valeria. Valeria, si desactivas tu micrófono. No acumular demasiados rasgos, solo los más
característicos. Por supuesto, tampoco nos vamos a ceñir a definir todas sus características. Tiene un pelito que se levanta y el otro pelito se va al otro lado. Tampoco nos vamos a describir tan mesuradamente, ¿no? Solamente lo más esencial, lo más característico del niño, ¿sí? Muy bien. A ver, Fernanda, el siguiente. A ver, Michelle. Escribir, Muy bien. escribir los rasgos en orden. Primero los físicos y después las cualidades o defectos. Por supuesto, muy bien. No solamente voy a escribir lo físico, sino también sus cualidades, pero en lo físico puede haber cosas bonitas y cosas... ahí decía, por ejemplo, delgaducho le decía, ¿no? Decía la palabra y delgaducho, por ejemplo. Era como un defecto físico por ahí pareciera, ¿no? Y también en su personalidad también podemos hablar de sus defectos. Si era respetuoso, un aspecto, en este caso, virtuoso de esta persona, pero si tenía de repente un defecto, estamos hablando ahí de alguna característica negativa, pero también va dentro del retrato, ¿sí? Bien, vamos a la última y dice así: presentar al personaje en un ambiente para que cobre vida y sea más real o verosímil. Entonces tenemos que representarlo en un ambiente, o sea, tampoco voy a decir, voy a hacer mi retrato. El niño es bonito, guapo, simpático, tiene pelo negro, tiene ojos marrones, no sé, y sus cualidades es inteligente, saca primeros puestos en el colegio, y ya está mi texto. No, tienes que darle un ambiente. ¿Qué es el ambiente? Tienes que darle una historia para que pueda estar bonito. Por ejemplo, cuando hablábamos de Paco Yunque, ¿qué decía? Hablaba de un ambiente, de un colegio, que Humberto Grieve lo trataba mal, que era un campesino, o sea, le damos una trama, una historia, y después resaltamos los aspectos físicos y los aspectos psicológicos de su carácter, ¿sí? A eso se refiere que le tenemos que ponerlo en un ambiente, ¿ya? O sea, en una historia. Muy bien. ¿Qué más? Herramientas de lenguaje. Dice, los conectores de contrastes unen palabras, frases u oraciones para señalar una oposición. Ejemplo, estos son los siguientes. Cuando decimos no obstante, sin embargo, en cambio, por el contrario. Estos conectores, chicos, de contraste de palabras señalan una oposición. Ahorita les explico qué significa eso. Vamos a observar, dice, el resaltado en el texto de Paco Yunque. Algo que no he dicho y de repente lo he dejado para este momento. ¿Qué palabra está resaltado en el texto de Paco Yunque? Sin embargo. Sin embargo. Este sin embargo es una oposición. ¿Por qué? Dice, como era la primera vez que frecuentaba con muchos niños, se mostraba tímido, apocado y con baja autoestima. Sin embargo, o sea, lo contrario, ahora era un estudiante aplicado, atento y respetuoso, ¿no? Ese se llama oposición. O sea, tú estás demostrando una característica negativa de repente por ahí del niño Paco Yunque, pero además, cuando habla del sin embargo, das una oposición. O sea, que a pesar de lo que tiene esa timidez, es inteligente, aplicado, atento y respetuoso, ¿no? Eso ayuda a dar un mejor destaque al niño. Cuando estás hablando de sus defectos de repente por ahí, pero lo destacas cuando dices sin embargo, dando una oposición y levantando las características más esenciales, en este caso, de Paco Yunque. Por eso decía que la herramienta del lenguaje, por ejemplo, muy importante en los retratos son los conectores para señalar oposición, que son en cambio, por el contrario, sin embargo, aún y etcétera. Otros. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, profesor, ahora de actividades? Ahí está, actividades a realizar en sus separatas y cuaderno de comunicación. En separatas, en su cuaderno de comunicación van a hacer un mapa conceptual, ¿sí? Sobre el retrato. ¿Cómo es un mapa conceptual? Más o menos es así. Aquí pondrán el retrato, escuche, aquí pondrán el retrato,
Aquí pondrán las características del retrato, las características físicas a un lado, al otro lado le pondrán de repente, como ustedes quieran. Pero quiero que me hagan la clase de hoy en un... Profesor, ¿eso tenemos que hacerlo? Sí, la clase de hoy tienen que transmitirlo en un mapa conceptual. Arriba ponen el retrato, más abajo ponen de repente qué es el retrato, ¿no? Y de repente en un costado ponen... De repente en un costado ponen aspectos físicos y en el otro aspectos psicológicos. Y arman su mapa conceptual. No significa que su mapa conceptual va a ser igualito como está ahí en la pantalla. Puede estar diferentes formas de mapa conceptual. Incluso ustedes pueden eliminar un cuadro de repente que no consideran necesario colocarlo. Muy bien, siguiente. Ustedes tienen en sus separatas que han sido entregados por el colegio, estas de aquí, ¿sí? Miren, yo voy a considerar, porque en este trabajo justamente me he dado cuenta que es el mismo que está en el libro de los chicos. Así que los chicos tienen una posibilidad, hacerlo en el libro y enviarlo al profesor, o hacerlo en los dos. Ya eso depende de ustedes, ¿ya? Pero son muy parecidos, así que lo pueden hacer en su libro y también en su separata, ¿sí? A ver, ustedes lo que van a hacer es seleccionar un personaje, ¿sí? Van a poner su nombre, su edad, su ocupación, sus rasgos físicos y su rasgo de carácter. Recuerden que este no es el texto, ¿ah? Solamente esto es una guía de cómo hacer su retrato, Michelle. Esta es una guía de cómo hacer su retrato. O sea, van a registrar primero sus rasgos físicos del niño o de la persona que han elegido, ¿ya? Supongamos que eligen a su mamá. ¿Por qué lo elegiste a su mamá? Porque a mi mamá, no sé, me gustaría describirlo, o porque lo quiero mucho, o a mi amigo o a mi amiga, para recordarlo, que está lejos de mí, está en la cuarentena, a mi abuelo, a quien sea. Ustedes eligen y ponen por qué lo han elegido. Ponen su nombre, a qué se dedica, es estudiante, trabaja en su casa, es ama de casa, o de repente trabaja en un negocio. Ponen su edad y ponen una foto aquí. Si no lo tienen, lo dibujan al menos parecido. Y este no es el trabajo en sí, solamente es una organización de sus ideas. Ponen aquí los rasgos físicos, van a poner de repente sus rasgos físicos, colocan todas aquellas características que representen, por ejemplo, sus ojos, su cabello, su boca, su rostro, su figura. Y en rasgo de carácter, por ejemplo, sus sentimientos, ¿cómo es? ¿Es bueno, es malo? De repente también pueden colocar algo de carácter como sencillo, inteligente, respetuoso. Son rasgos de su carácter, ¿ya? Una vez que tengan esto, ¿qué más? Van a recordar estos indicadores, miren. Estos indicadores, ¿qué nos ayudan? Nos ayudan a poder ustedes saber qué es lo que voy a revisar. Yo voy a revisar que el texto presente orden y que sea claro. Voy a revisar que incluya descripciones claras de su aspecto físico y también de su carácter, ¿sí? También voy a revisar, por ejemplo, la originalidad de la historia y su creatividad, cómo lo han representado ustedes, ¿sí? También van a colocar aquí, van a utilizar conectores de contraste y adjetivos. Ya recuerdan que los conectores de contrastes, ¿cuáles eran? Sin embargo, aún... Profesor, es que esa parte que usted está explicando no la tengo en mi hoja. Claro, esta parte no está en tu hoja, pero sí lo puedes ver en las diapositivas que voy a enviar al grupo. Lo voy a enviar a estas diapositivas en forma PDF y lo vas a poder revisar. Esta parte de aquí, estos indicadores, estoy explicándoles a ustedes para que sepan qué es lo que voy a revisar, ¿ya? Utilizar conectores de contraste, así como el ejemplo de Paco Yung, que aunque hay un conector,
pero es muy importante ese sin embargo, por ejemplo, ¿no? Aplica con corrección las normas ortográficas, las tildes. Estoy viendo trabajos con mucha mala ortografía, ¿sí? Tampoco es necesario decir en dónde se han equivocado en esos trabajos que envían, pero les voy a pedir que tengan más consideración, ¿sí? Más consideración en poder respetar los puntos y las comas, las tildes, ¿sí? Muy bien. Y también el texto debe presentarse con orden y con limpieza. Creo que eso está de más, pero igual lo estoy colocando como un indicador a evaluar. ¿Sí? Muy bien. A ver. Muy bien, ahí está la imagen del día 4 de junio, que nos tomamos la fotografía, ¿verdad? Estuvimos las 3 personas ahí haciendo el trabajo. Muy bien, chicos, eso ha sido toda la parte de la explicación de la clase. Recuerden colocar la fotografía que yo enviaba al grupo, tienen que copiarlo en su cuaderno. Después de eso, hacer sus separatas, ¿sí? Hacer sus separatas, más o menos, escuchen lo que voy a decir, más o menos lo que van a copiar de sus rasgos físicos y su rasgo de su carácter. Una vez que tengan listo eso, recién se van a ir a su cuaderno y van a realizar un texto de forma de retrato literario, ¿sí? Lo van a hacer en su cuaderno, porque en el libro y en las separatas solamente te dicen un orden de ideas, ¿no? Vas a ordenar tus ideas ahí en esos cuadros. ¿Ya? Y después realizas con esa información que ya ordenaste tus ideas. Me parece que hay algo más en esas hojas, me parece, voy a compartir mejor la hoja que ustedes tienen allí. También lo tengo acá, aquí está, ¿verdad? Mírenme. Aquí está lo que he explicado hace un momento, ¿verdad? Y también faltaba explicar este cuadro. Van a colocar el lugar, ¿dónde está? Por ejemplo, Paco Yunque está en la escuela, ¿sí? En la escuela es el ambiente donde se representa este niño, Paco Yunque. Y las acciones, tienen que buscar algunas acciones, ¿ya? No solamente van a representar física y su carácter, sino también acciones, por ejemplo, cuando Paco Yunque entraba al colegio y estaba tímido, son acciones, son hechos. Acciones significan los hechos que ocurren en la historia, ¿sí? Pueden ser 2, 3, o lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero tampoco van a hacer muchos hechos, porque lo importante es destacar su aspecto físico y su carácter. Recuerden que no es un cuento, no es una historia, es un texto retrato literario. Lo que más van a destacar es su carácter y su aspecto físico. Muy bien, chicos, entonces espero que haya quedado claro las acciones a realizar durante esta semana. Y conmigo será hasta la próxima semana y cualquier cosa, por favor, comunicarme, escríbame si no entendieron alguna parte de la clase. ¿Sí? Michelle, Fernanda, ¿alguna consulta de repente? No, profesor. Ya, muy bien entonces. Entonces, nos vamos a despedir. Espero que haya quedado clara la clase. Recuerden copiar lo que está en la pizarra en sus cuadernos. Ya se cuida mucho. Profesor, Sí. acá dice el lenguaje literario. También tengo que hacer acá unas preguntas, también las hago en mi cuaderno. No, el lenguaje literario, ese de ahí es una clase, ¿ya? Es una clase que la vamos a hacer la próxima semana. Ah, ya. ¿Ya? Profesor, me conecté, solo que es que se me acabó la batería y me cortó. Ya. Bien. Les decía a los muchachos que realicen sus separatas que tienen, llenen estas partes de su rasgo físico, su carácter, ¿no? Ya he explicado esa parte si estabas tú ahí. Y también esta parte, hija, ve, tiene que haber un lugar, por ejemplo, en Paco Yunque estaba la escuela, y ahí sucedió los hechos. Las acciones son los hechos. ¿No? A Paco Yunque, por ejemplo, por primera vez llegaba al colegio, decía, ¿no? No conocía a los amigos, son hechos, situaciones que representan. No es como un cuento que lo van a hacer. Recuerden que tienen que representar mayormente las características físicas y
de carácter de Paco Yunque, como el ejemplo que se ha mencionado, pero ustedes en el personaje que han escogido, ¿sí? Bueno, chicas, yo me voy a retirar. Espero que haya quedado claro la clase y nos vemos en la próxima semana. Sí, yo ya tomé. ¿Sí? Acá me anda mi desayuno. Les pido, por favor, No está, Samita. Es plato. pueden ingresar nuevamente para poder explicar algo más de repente. Ingresen de nuevo en el mismo link, ¿ya?